Robert Henley cerró la puerta del consultorio por última vez un martes soleado de septiembre. Tenía 64 años y una carrera médica intachable que se extendía por más de 3 décadas. La clínica donde trabajó lo despidió con aplausos, discursos y una placa conmemorativa que mencionaba su dedicación inquebrantable. El director, James Harrison, resaltó en su intervención que Henley representaba lo mejor de la profesión médica. Pero mientras las copas tintineaban y los colegas intercambiaban recuerdos, Robert se mantenía en silencio, su mirada fija más allá de las ventanas, donde el cielo ya comenzaba a teñirse de gris. A la mañana siguiente, informó a su esposa Charlotte que se ausentaría por unos días para hacer senderismo en el Parque Nacional Rainier. No era inusual. Lo hacía cada año en otoño como forma de desconexión. Sin embargo, esta vez hubo detalles distintos. No se llevó su teléfono móvil, ni su cámara habitual. Empacó ligero, apenas lo esencial, y evitó responder preguntas. Charlotte notó su gesto distante, pero prefirió no insistir. Le preparó una mochila con víveres y lo observó alejarse en su camioneta con una mezcla de extrañeza y resignación. Pasaron 3 días, luego 5. El sexto día, al no tener noticias, Charlotte contactó a las autoridades del parque. La búsqueda comenzó de inmediato. Alan Miller, un experimentado guardabosques, coordinó a los equipos de rescate. Revisaron más de 60 kilómetros de senderos, quebradas y pendientes en la zona noreste del parque. Utilizaron drones, perros rastreadores y helicópteros. Sin embargo, no encontraron ninguna pista, ni una huella, ni una prenda abandonada, ni señales de acampada. Nada. La investigación oficial concluyó al cabo de una semana. El informe policial sugirió 2 hipótesis: desaparición voluntaria o accidente en zona de difícil acceso. Ambas opciones dejaban más preguntas que respuestas. Robert Henley no tenía historial de depresión, ni problemas familiares o económicos. Tampoco dejó ninguna nota ni aviso. Su vida, en apariencia, estaba en equilibrio. Charlotte, devastada, intentó seguir adelante. Vendió algunos bienes, suspendió cuentas compartidas, reorganizó su rutina, colgó una foto de Robert en el pasillo junto a una vela que mantenía encendida en silencio cada noche. Las visitas de amigos se fueron espaciando con el tiempo. El nombre de su esposo desapareció gradualmente de las conversaciones. Pero ella seguía esperando, con la intuición muda de quien aún no acepta lo que no puede ver. Fuera del círculo familiar, el caso se olvidó pronto. Para muchos, fue solo otra desaparición más en los vastos y traicioneros terrenos del Rainier. Un nombre más en la lista de los que nunca regresaron. Pero algo en los detalles, el momento elegido, la falta de pistas, el abrupto corte con su vida, dejaba entrever una historia que aún no se había contado. Una historia que, como las raíces bajo la tierra húmeda del bosque, esperaba ser desenterrada. La mañana del 17 de abril de 2023 comenzó como tantas otras para Charlotte Henley, con el sonido metódico del agua caliente vertiéndose en el filtro de su prensa francesa, el aroma del café llenando la cocina silenciosa y la tenue luz de primavera deslizándose por las cortinas. Pero la rutina se fracturó abruptamente cuando el teléfono fijo del comedor, que rara vez sonaba en los últimos años, emitió su timbre seco y prolongado, revelando en la pantalla una identificación inesperada. Parque Nacional Rainier. La voz al otro lado era la de Alan Miller, aún en funciones, quien informó de un hallazgo que, aunque lejano en el tiempo, parecía demasiado cercano en sus implicaciones. Un rastro material vinculado a la desaparición de su esposo, una mochila atrapada entre troncos en una zona húmeda, semisumergida tras la retirada estacional de las aguas, con un contenido intacto que desafiaba la lógica de los años transcurridos. En su interior, explicó el guardabosques, se encontró un GPS con un número de serie coincidente,
con el equipo que Robert había registrado años atrás, además de una chaqueta impermeable, una libreta sin señales visibles de deterioro y un pequeño botiquín personal, todos objetos reconocibles que pertenecían al cirujano desaparecido. Charlotte no formuló preguntas, solo anunció su llegada y partió ese mismo día hacia la estación de guardaparques, donde la esperaban los artículos en una sala cerrada, colocados sobre una mesa con etiquetas y documentación, sin rastro de barro o moho, con los bordes secos, las cremalleras funcionando sin dificultad. Una conservación improbable, considerando las condiciones del terreno y la prolongada exposición a la humedad. La reacción de Charlotte no fue inmediata. Se limitó a observar los objetos sin tocarlos, como si temiera alterar un equilibrio frágil que los años habían mantenido congelado. Esa extraña conservación, más que traer alivio, abrió nuevas interrogantes entre los presentes, especialmente en Miller, que decidió escalar el asunto y enviar un informe detallado a la oficina del condado, donde una de las pocas personas que aún recordaban el caso era la detective Rachel Lawson, una profesional meticulosa que, aunque inicialmente escéptica, accedió a reabrir de forma preliminar el expediente tras examinar los registros del equipo hallado y constatar que los datos de geolocalización no solo estaban activos, sino que mostraban una ruta interrumpida abruptamente fuera de los senderos oficiales. La existencia de aquel GPS operativo, 3 años y medio después de su presunta pérdida, en combinación con el estado intacto de los objetos, sugería que la mochila no había estado en ese lugar todo el tiempo, sino que había sido depositada allí posteriormente, en algún momento entre las crecidas anuales del río. Esta posibilidad, aunque aún sin pruebas directas, colocaba la desaparición de Robert en un nuevo contexto, alejado de la hipótesis de accidente espontáneo y más cercano a una posible intervención humana. Mientras los medios apenas empezaban a recoger fragmentos de esta novedad, Charlotte regresó a su casa con una copia del inventario y la libreta de su esposo, que solicitó conservar. Esa noche no durmió. Sentada en la sala, repasó una y otra vez las páginas, anotaciones simples sobre clima, rutas, raciones, hasta detenerse en una línea escrita con otra letra, más firme, casi como un recordatorio para sí mismo. No confíes en el silencio prolongado. Nadie entendió su significado inmediato, pero para Charlotte fue suficiente para saber que la historia, que tantos dieron por cerrada, apenas comenzaba a revelarse. El análisis de los datos del GPS hallado dentro de la mochila marcó el primer giro concreto en la línea de tiempo, que hasta entonces parecía estancada, ya que el dispositivo, pese a haber estado expuesto durante años, según la hipótesis inicial, conservaba una trayectoria clara y completa que indicaba que Robert Henley había seguido una ruta conocida hasta cierto punto y luego, de manera abrupta, había abandonado el camino oficial para dirigirse hacia una zona que no figuraba en los mapas turísticos disponibles, una extensión boscosa al este de la cascada principal, clasificada como peligrosa por su propensión a desprendimientos y su escasa accesibilidad. La última coordenada registrada mostraba una parada en ese perímetro, sin señal de retorno ni rastros de continuidad, lo que implicaba una decisión deliberada de entrar en un sector fuera del trazado convencional, hecho que contradice los hábitos meticulosos del médico, conocidos por su planificación estricta y su apego a las rutas señalizadas. Esta discrepancia, junto a una anotación en la libreta encontrada dentro de la mochila, planteó una nueva línea de investigación. En una página sin numerar, escrita a mano y fechada el 19 de septiembre,
se leía una frase escueta que decía Zona Este, Conversación, JG, abreviatura que, por contexto y cercanía temporal, fue interpretada como una referencia directa a James Garrison, el director de la clínica donde Henley había trabajado. Al ser contactado por las autoridades, Harrison confirmó que la última vez que vio a Robert fue durante el evento de jubilación, insistiendo en que no mantuvo ningún otro encuentro posterior, declaración que, aunque coherente en apariencia, contrastaba con la precisión del registro manuscrito, sembrando una primera duda concreta sobre su relato. La detective Rachel Lawson, al frente de la reapertura del caso, inició una revisión transversal de testimonios y cruzó datos con antiguos colegas del médico, hasta que una fuente interna, la enfermera retirada June Mercer, accedió a declarar en una reunión informal que, semanas antes de su desaparición, Robert pasaba largas horas revisando carpetas, escaneando documentos antiguos y realizando anotaciones en una libreta que no era parte de los formularios estándar del hospital, señalando que algo parecía inquietarlo profundamente, aunque nunca expresó en voz alta sus motivos. Esta afirmación, unida a la mención del nombre de Harrison en el contexto de una reunión secreta en una zona remota, reforzó la percepción de que Henley había salido de la ciudad no solo para caminar, sino para encontrarse con alguien y tratar un asunto de carácter confidencial, posiblemente relacionado con su vida profesional. A medida que la investigación avanzaba, el perfil de Henley se transformaba de víctima de una tragedia natural a potencial denunciante en una red más compleja de relaciones y silencios. Y la montaña dejaba de ser un escenario neutral para convertirse en un lugar cargado de posibles significados encubiertos. Lawson, cada vez más convencida de que las primeras conclusiones oficiales eran prematuras, ordenó una inspección detallada de los registros laborales del último mes de Henley en la clínica, buscando cualquier indicio de tensiones internas, irregularidades administrativas o comunicaciones fuera de protocolo. Mientras Charlotte, por su parte, comenzaba a reorganizar los archivos personales de su esposo con una atención casi quirúrgica, entendiendo que el pasado de Robert no se había archivado con su jubilación, sino que permanecía vivo en documentos que aún no habían sido leídos con la atención que merecían. Mientras Rachel Lawson intensificaba la revisión de documentos administrativos en busca de inconsistencias que pudieran vincular a Robert Henley con una denuncia interna no oficial, Charlotte realizó un hallazgo que alteró por completo la comprensión del trasfondo de la desaparición, ya que, al inspeccionar una caja almacenada en el garaje que ella misma había guardado sin revisar tras la jubilación de su esposo, encontró carpetas médicas, registros duplicados y sobres cerrados con facturas a nombre de una firma legal llamada Clarus Legal, todas fechadas en agosto de 2019, apenas un mes antes de la desaparición, lo que indicaba que Robert había estado en contacto con abogados especializados en protección de denunciantes, una medida drástica y meticulosamente planificada que no coincidía con el perfil de alguien que simplemente buscaba retirarse en paz. Dentro de uno de los sobres, Charlotte descubrió una nota manuscrita en la que Robert había dejado una breve frase que decía: «Estoy preparándome. Harrison vuelve a encubrir irregularidades. El silencio es una forma de traición». Un mensaje que por su contenido directo y tono decidido sugería no solo la existencia de una investigación paralela, sino también un conflicto ético profundo que lo había empujado a documentar con precisión todo lo que consideraba una amenaza para los pacientes bajo su cuidado. Tras recibir el material, Lawson solicitó oficialmente a Clarus Legal el expediente relacionado con Robert Henley, y la firma confirmó que el médico había iniciado una serie de consultas orientadas a comprender los mecanismos legales disponibles para reportar malas prácticas médicas.
incluyendo la falsificación de tratamientos y el uso de identidades de pacientes fallecidos para generar procedimientos facturados a seguros. Un patrón que, según los registros entregados, había sido identificado en varios ciclos contables dentro de la clínica donde trabajaba. Mientras Lawson cotejaba estos informes con el archivo digital del hospital, una comunicación anónima llegó a su correo institucional, sin remitente visible, en la que se sugería revisar los registros manipulados después de la desaparición del médico, una frase inquietante que activó una nueva fase de la investigación centrada en el acceso a los sistemas internos y en la trazabilidad de los usuarios que habían modificado archivos en los días posteriores al 20 de septiembre de 2019. Esta pista llevó a la detección de accesos inusuales desde terminales administrativas que no estaban asignadas a personal operativo, movimientos digitales que parecían destinados a eliminar o alterar información relacionada con pacientes específicos, lo que reforzó la sospecha de que alguien había intervenido activamente para borrar huellas comprometedoras vinculadas a las observaciones de Henley. En paralelo, el patrón de comportamiento del médico durante las últimas semanas de trabajo comenzaba a adquirir una lógica distinta. Su actitud reservada, los extensos horarios fuera del consultorio y su negativa a compartir detalles sobre su retiro no eran señales de agotamiento, sino evidencias de una preparación consciente para una denuncia que, por alguna razón, no llegó a concretarse. Charlotte, enfrentada al contenido de las carpetas y a la dimensión de los documentos, comprendió que su esposo no se había perdido en el bosque, sino que se había internado en un conflicto que lo sobrepasaba, en el que la ética y el miedo convergían en un punto sin retorno, y que cada archivo rescatado era, en realidad, un fragmento de una advertencia que no pudo ser pronunciada en vida. Una semana después de que la investigación fuera formalmente reabierta y los medios comenzaran a especular sobre las posibles implicaciones del caso Henley, James Harrison apareció de forma inesperada en la casa de Charlotte, llevando consigo un ramo de flores y un gesto de preocupación cuidadosamente contenido que contrastaba con la frialdad que había mostrado en las comunicaciones previas. Un movimiento que, más que consolar, activó alertas internas tanto en la viuda como en la detective Lawson, quien ya había solicitado el rastreo de sus desplazamientos durante los últimos 3 años y encontró en los registros de peajes y posicionamiento de su vehículo datos que lo ubicaban, en al menos 2 ocasiones distintas durante el año 2020, en las inmediaciones del mismo sector del Parque Rainier, donde se había encontrado la mochila de Henley, un hecho que resultaba particularmente relevante considerando que una de esas visitas tuvo lugar de noche, coincidiendo con un periodo de fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento de varios arroyos y que bien pudieron haber desplazado objetos ligeros como una mochila hasta zonas visibles por los equipos de patrullaje. Esta coincidencia, unida al hallazgo de carpetas vacías en el archivo digital de la clínica, específicamente correspondientes a procedimientos facturados entre junio y agosto de 2019, reforzó la sospecha de que Harrison no solo conocía las acciones de Henley, sino que había intentado activamente borrar cualquier vínculo documental entre los informes del médico y las irregularidades financieras detectadas por la firma legal. Todo ello mientras mantenía una postura pública de aparente colaboración. Lawson, en este punto, decidió formalizar su interés en interrogarlo y envió una citación para que compareciera en las oficinas del sheriff del condado al día siguiente, una acción protocolaria que nunca se concretó porque, en la mañana prevista para la entrevista, Harrison no fue localizado en su domicilio,
No respondió llamadas ni correos y su vehículo personal fue registrado por cámaras de tráfico saliendo de la ciudad en dirección a la autopista interestatal, lo cual obligó a activar un protocolo de búsqueda por evasión y a emitir una alerta regional ante la posibilidad de fuga. A partir de ese momento, el caso pasó de una investigación discreta a un operativo de seguimiento en tiempo real, con la presión mediática en aumento y la comunidad médica dividida entre el asombro y el silencio. La desaparición de Harrison no solo implicaba una admisión indirecta de culpa, sino que también ponía en peligro la integridad de las pruebas que aún podían estar en su poder, por lo que se intensificaron las búsquedas en sus propiedades y oficinas, incluyendo su residencia privada, donde se descubrió una serie de sobres rotulados y archivadores vacíos que, por su organización, sugerían haber contenido documentación relevante. Charlotte, al conocer la fuga, se mantuvo aislada en casa durante varios días, sin conceder declaraciones, pero fue vista por vecinos observando el jardín con una expresión inmóvil, como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente procesara una línea de tiempo que ya no se desarrollaba en orden cronológico. La noche del segundo día tras la desaparición de Harrison, Charlotte recibió una notificación por parte de las autoridades sobre un cambio en el estatus del caso, ahora clasificado como sospechoso por posible obstrucción de justicia, y al colgar la llamada, comprendió que algo más profundo se estaba moviendo detrás de cada gesto, cada silencio, cada ausencia. Cuando la señal del vehículo de James Harrison se perdió cerca de una estación de servicio en la Ruta 410, al norte del condado de Pierce, la investigación dejó de ser una búsqueda de verdades pasadas y se transformó en una operación activa centrada en evitar un posible desenlace irreversible, por lo que Rachel Lawson solicitó apoyo de unidades especializadas en rastreo y, en menos de 12 horas, se localizó el coche abandonado en un aparcamiento remoto junto a uno de los accesos secundarios al Parque Nacional Rainier, un punto sin cámaras, sin flujo turístico y con una sola vía de entrada, lo cual reducía drásticamente las probabilidades de movimiento no registrado. Dentro del vehículo no había documentación ni pertenencias personales, solo una manta doblada sobre el asiento trasero y un mapa del parque con varias anotaciones en lápiz. Entre ellas, un círculo irregular marcado en el sector norte, una zona con barrancos escarpados y accesos naturales que no aparecían en las rutas oficiales, lo que sugería un conocimiento avanzado del terreno o una planificación basada en exploraciones previas. Al analizar el perímetro, se identificaron dos pares de huellas recientes, una más grande con una pisada firme, la otra significativamente más pequeña y poco profunda, pero con una característica que llamó la atención de los técnicos forenses. Un leve hundimiento en el talón izquierdo indicaba un tipo de calzado atípico para senderismo, posiblemente un zapato urbano o incluso un tacón delgado, algo completamente fuera de contexto para un entorno natural de difícil acceso. Casi en paralelo se registró la desaparición de Charlotte Henley, cuyo teléfono móvil fue encontrado en su domicilio, con la puerta cerrada desde dentro y sin señales visibles de forcejeo, un escenario que aumentó la urgencia del operativo e inclinó la hipótesis hacia una acción coordinada cuyo motivo aún no estaba claro. 18 horas después, y tras un despliegue que incluyó drones térmicos, perros rastreadores y personal de búsqueda en tierra, Charlotte fue encontrada en una zona boscosa alejada, en estado de confusión y con señales leves de afectación física, por lo que fue evaluada por especialistas, aunque sin daños físicos graves, por lo que fue trasladada de inmediato a un centro médico para evaluación. En sus primeras declaraciones, aún bajo efectos del shock, logró indicar un punto geográfico preciso,
dentro del parque, donde, según su testimonio, Harrison se había detenido, y fue allí, en una formación rocosa natural, con cavidades estrechas, donde el equipo encontró vestigios humanos en estado avanzado de descomposición, cubiertos por elementos naturales del entorno, cuya distribución y estado indicaban una exposición prolongada, aunque con indicios de alteración reciente. Las pruebas de ADN confirmaron lo que hasta entonces había sido solo una sospecha extendida. Los restos correspondían a Robert Henley, desaparecido desde septiembre de 2019. El hallazgo no fue acompañado de un informe oficial inmediato, y solo los niveles más altos de la investigación fueron notificados mientras se organizaba la detención de Harrison, que fue localizado 3 días después, intentando cruzar la frontera hacia Canadá utilizando un vehículo alquilado con documentación falsa. En su primera declaración, visiblemente perturbado, reconoció que había mantenido un encuentro con Henley en la fecha indicada, y aunque insistió en que la confrontación no fue planeada, la autopsia indicó una lesión que los forenses consideraron inconsistente con un accidente fortuito, lo que modificó completamente el curso del expediente y desplazó el caso del ámbito administrativo a la esfera penal. Tras la confirmación forense de la identidad de los restos hallados en la cavidad rocosa del parque y la detención de James Harrison, mientras intentaba cruzar la frontera con documentos falsificados, el caso fue transferido a la jurisdicción federal, no solo por el carácter delictivo del suceso, sino también por las ramificaciones institucionales que comenzaron a surgir a medida que los investigadores accedían a los archivos confiscados en su residencia, donde se hallaron carpetas codificadas, documentos médicos duplicados, hojas de cálculo y comunicaciones internas que revelaban un sistema paralelo de facturación y administración de expedientes médicos, cuidadosamente diseñado para desviar fondos de seguros a cuentas privadas abiertas en entidades bancarias del extranjero, una práctica sostenida durante años y cuya magnitud parecía desbordar el contexto de una sola clínica. En ese esquema, Robert Henley había sido el primer integrante del cuerpo médico en detectar inconsistencias sistemáticas entre los informes clínicos y las órdenes de facturación, lo cual motivó la recopilación privada de pruebas, sus consultas legales en Clarus y, probablemente, el encuentro final con Harrison en una zona sin testigos, bajo la apariencia de una conversación entre colegas. Durante el proceso legal, las autoridades lograron establecer que Henley, lejos de actuar impulsivamente, había construido un dossier estructurado que cruzaba datos de pacientes reales con intervenciones registradas en fechas posteriores a su fallecimiento o en jornadas en las que, según las cámaras de acceso y el personal presente, no se había realizado ningún procedimiento quirúrgico. Este material fue hallado parcialmente digitalizado en una memoria USB escondida entre objetos personales en la vivienda de Charlotte, acompañada por anotaciones manuscritas que revelaban un temor creciente ante la falta de respuesta de los canales internos de supervisión médica, lo que explicaba su decisión de buscar apoyo externo y organizar un archivo independiente que luego pensaba entregar a periodistas especializados en salud pública. Mientras tanto, Harrison fue formalmente imputado por obstrucción a la justicia, fraude financiero, manipulación de registros médicos y un cargo adicional por la muerte de Henley, cuya tipificación fue modificada tras el análisis del golpe craneal, que mostraba una trayectoria incompatible con una caída accidental. En medio de todo, June Mercer, la enfermera retirada que había alertado sobre los comportamientos inusuales de Henley antes de su desaparición, fue llamada a testificar,
y decidió volver temporalmente a la clínica para asumir funciones de auditoría interna, desde donde colaboró en la reconstrucción de los procedimientos modificados o eliminados, permitiendo identificar decenas de casos con características similares. A nivel comunitario, el impacto fue profundo, ya que la figura pública de Harrison, hasta entonces asociada a la expansión y modernización del centro de salud, se desmoronó en pocos días, y los pacientes comenzaron a reclamar acceso a sus historiales para comprobar la veracidad de los tratamientos recibidos, iniciando un proceso de revisión que aún no ha concluido. Charlotte, por su parte, impulsó la creación de un fondo en memoria de su esposo, destinado a apoyar a profesionales de la salud que enfrentaran dilemas éticos similares, mientras aceptaba con dificultad que la verdad por la que él había luchado no traería de vuelta lo perdido, pero podía evitar que otros pagaran el mismo precio por elegir no callar. La caída institucional posterior al arresto de James Harrison no se limitó al entorno inmediato de la clínica donde operaba, sino que desató una investigación federal a gran escala que puso bajo auditoría todos los procesos médicos y financieros asociados al centro en un periodo de 8 años, revelando una estructura sistemática de fraude sanitario que utilizaba identidades reales, en muchos casos pertenecientes a pacientes fallecidos o inexistentes, para generar intervenciones clínicas ficticias, cuyo propósito era justificar cobros ante compañías aseguradoras, creando así una red de operaciones encubiertas que se sostenía mediante la complicidad pasiva de personal administrativo y la omisión deliberada de controles internos. La magnitud del esquema expuso no solo la vulnerabilidad de los sistemas de verificación médica en el ámbito privado, sino también la fragilidad ética de algunos entornos profesionales que, al priorizar objetivos económicos, normalizaban prácticas que distorsionaban la atención real a los pacientes. Varios empleados fueron interrogados, algunos cesados de sus funciones, y los sistemas electrónicos de la clínica fueron intervenidos por expertos forenses que rastrearon los accesos y manipulaciones realizadas en los días posteriores a la desaparición de Henley, localizando patrones de eliminación de archivos, modificaciones de horarios quirúrgicos y duplicación de expedientes con nombres intercambiados, lo cual permitió trazar un mapa digital de las operaciones que Harrison había intentado borrar en silencio. En paralelo, la casa del exdirector fue objeto de un segundo allanamiento, que permitió encontrar evidencias documentales en avanzado estado de deterioro, halladas junto a la chimenea del domicilio. Un descubrimiento que, más allá de su valor probatorio, reflejaba el esfuerzo desesperado por controlar una verdad que ya no podía ser contenida. Charlotte, pese al impacto acumulado de las revelaciones, accedió a colaborar como testigo clave y entregó a la Fiscalía una memoria portátil que había hallado en una caja de herramientas del sótano, sin etiqueta ni nombre, pero que al ser abierta contenía un archivo encriptado titulado Cruz y Fanal, donde se organizaban fechas, nombres, códigos de pacientes, montos facturados y observaciones que indicaban claramente que Robert había documentado con precisión clínica cada anomalía, incluyendo referencias cruzadas entre los turnos quirúrgicos y los registros contables, construyendo un informe que no estaba dirigido a sus superiores, sino a quien pudiera entender la dimensión del daño. La estructura del archivo evidenciaba una intención de protección, como si Robert hubiera previsto que, en caso de no poder hablar, su archivo hablaría por él, y esa estrategia silenciosa, ejecutada con rigor y sin grandilocuencia, se convirtió en la pieza central de la acusación que permitió a los fiscales reconstruir el alcance del fraude sin necesidad de testigos presenciales. Para la opinión pública, el caso dejó una huella ambigua, porque aunque la verdad emergió con fuerza, lo hizo demasiado tarde
para quien la había sostenido, y eso obligó a reabrir un debate más profundo sobre los límites del silencio profesional, la presión institucional y el precio que puede tener la integridad cuando se enfrenta a estructuras que operan desde la oscuridad. Charlotte, aún en recuperación emocional, asumió la función de portavoz involuntaria de esa memoria interrumpida, asistiendo a foros médicos y encuentros jurídicos donde compartía los últimos fragmentos escritos por su esposo, no como advertencia, sino como recordatorio de que, en determinados contextos, la verdad no solo debe ser dicha, sino protegida desde su origen. El juicio contra James Harrison se desarrolló durante 5 meses bajo estrictas medidas de seguridad y con la atención sostenida de medios locales y nacionales, que convirtieron el caso en un símbolo de la fragilidad institucional, cuando el control ético se subordina a intereses financieros. Y aunque los cargos formales incluían fraude, obstrucción a la justicia y manipulación de documentos, el centro gravitacional del proceso fue la muerte de Robert Henley, tratada no como un episodio aislado, sino como el desenlace de un conflicto latente, cuya raíz estaba en la resistencia silenciosa de un hombre que eligió documentar en lugar de callar. La estrategia de la defensa se sostuvo inicialmente en la tesis de un colapso emocional, un episodio impulsivo en el que la confrontación habría escalado de manera inesperada, pero esa línea se debilitó conforme avanzaron los testimonios periciales, los análisis de movimientos financieros y las declaraciones de antiguos empleados, especialmente la de June Mercer, quien detalló los mecanismos de evasión implementados por la administración para evitar auditorías reales, destacando que los historiales sospechosos eran gestionados fuera del sistema oficial y solo accesibles mediante claves rotativas, lo que implicaba una voluntad clara de ocultamiento y una planificación que excedía cualquier explicación improvisada. El guardabosques, Alan Miller, también fue llamado a testificar y aportó información clave sobre las condiciones en las que fue hallada la mochila de Henley, subrayando que su estado físico no correspondía al entorno ni al paso del tiempo, lo cual fortalecía la hipótesis de una colocación posterior con intención de desviar la atención y cerrar anticipadamente la investigación. En la sala, la presencia de Charlotte Henley se mantuvo discreta, pero constante, sentada en el mismo lugar, sin exhibiciones emocionales, como si su sola permanencia funcionara como una forma de resistencia silenciosa, una declaración no verbal contra la impunidad. Las pruebas materiales, en particular, el archivo digital rescatado de su vivienda, permitieron a la Fiscalía establecer que Harrison tuvo conocimiento previo del contenido de las denuncias internas y que su reacción no fue preventiva ni institucional, sino orientada a neutralizar la exposición pública, una conducta que, según el informe final del jurado, demostraba premeditación en los actos posteriores al enfrentamiento. La sentencia se dictó al término de la 10ª semana del proceso. Declarado culpable por múltiples cargos penales, con una sentencia máxima sin posibilidad de reducción. Sin embargo, más allá del fallo judicial, el caso dejó expuesta una dimensión humana que no podía ser saldada con años de prisión. Y esa sensación fue evidente en las palabras finales de Charlotte, leídas por su abogado, donde reconocía que ninguna decisión del tribunal restituiría el tiempo suspendido ni el vacío cotidiano, y que lo único que pedía era que la memoria de su esposo no fuera absorbida por el olvido administrativo, sino preservada como testimonio de alguien que eligió enfrentar el sistema, no desde el poder,
sino desde la convicción ética de que el daño irreparable comienza cuando el silencio se institucionaliza. En septiembre de 2024, exactamente 5 años después de la desaparición de Robert Henley, un pequeño grupo de personas se reunió en la base del Monte Rainier, lejos de cámaras, sin discursos oficiales ni cobertura mediática, solo convocados por la necesidad íntima de cerrar un ciclo cuya carga no era pública, sino profundamente personal. Y fue allí, junto a un sendero poco transitado que desemboca en una explanada silenciosa, se colocó una placa conmemorativa reconociendo su integridad profesional y compromiso ético de acero cepillado con una inscripción que decía: un gesto simple pero cargado de simbolismo que no buscaba glorificar el sacrificio ni transformar la tragedia en relato heroico, sino anclar la memoria en un lugar físico, visible y resistente al paso del tiempo. Entre los presentes estaban Charlotte Henley, June Mercer, la detective Rachel Lawson, el guardabosques Alan Miller y algunos antiguos pacientes que habían recorrido kilómetros para estar allí, no por protocolo, sino porque sentían que la historia de Henley los involucraba de forma indirecta, como recordatorio de cuánto puede depender la integridad de un sistema de las decisiones individuales que rara vez llegan a conocerse. Charlotte, sin lágrimas, sin palabras, colocó a los pies de la placa una libreta encuadernada en tela, una copia del cuaderno de notas de su esposo, que ella misma había mandado reproducir con precisión tipográfica, con sus anotaciones, tachaduras y observaciones intactas, como si ese objeto, más que un símbolo, fuera una continuación del relato interrumpido, una forma de restaurar el hilo allí donde el tiempo lo había cortado. El viento bajaba frío desde las cumbres y arrastraba con suavidad los sonidos del bosque, creando una atmósfera de suspensión que no era tristeza, sino una especie de respeto silencioso hacia algo que ya no podía ser modificado. Nadie alzó la voz. Nadie intentó sintetizar lo ocurrido, porque no había manera de reducir aquella cadena de decisiones, omisiones y consecuencias a una narración cerrada. Y fue precisamente esa falta de cierre la que convirtió el acto en algo auténtico, una rendición íntima ante una verdad que había tardado años en revelarse y cuya aceptación no traía consuelo, sino claridad. La justicia, aunque cumplida en términos judiciales, no restableció el equilibrio emocional de los involucrados, y ese vacío se percibía en los gestos contenidos, en la forma en que cada uno de los asistentes se retiró sin apuro, mirando una última vez la inscripción antes de retomar el camino de regreso. Para Charlotte, el monumento no era un final, sino un punto fijo en el paisaje desde donde podía observar el trayecto recorrido, una especie de brújula moral que la acompañaría en los años venideros, no como una herida abierta, sino como un recordatorio de que, incluso en estructuras donde todo parece definido por jerarquías y cifras, la conciencia individual aún puede introducir una grieta por donde entra la verdad. La montaña, imperturbable, seguía allí, como estuvo siempre, ajena a los nombres y a los gestos humanos, pero ahora, con una señal que contaba, sin estridencias, que alguien pasó por ella no para desaparecer, sino para dejar constancia de que, aún en medio del silencio, hay palabras que no se pueden borrar. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. El propósito de esta historia es invitar a la reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular, sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Por el contrario, la historia muestra cómo las malas decisiones
pueden tener consecuencias devastadoras, y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar NINGUNE acción destructiva o ilegal descrita en la historia en sí. Usted, o alguien cercano, se encuentra en una situación moral o vital difícil. No duden en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerden, la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.